Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar por qué desafortunadamente fui suspendido en el trabajo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Adicionalmente, puedes unirte al club gratuito de conversación donde todos los viernes nos reunimos a hablar español. En la descripción puedes encontrar el enlace a estos sitios y a más sitios para que sigas mejorando tu español. Recuerda que este video tiene subtítulos en español, en inglés, en portugués y en alemán. Aquí abajo puedes activarlos. Ahora sí, empecemos. Todos los martes nosotros en el trabajo tenemos una reunión de diseño, y en esta reunión lo que hacemos es hablar acerca de los proyectos que tenemos. Por tema de la pandemia, esta reunión se hace online a través de una videollamada. En esta reunión, nuestro jefe empieza a preguntarnos cómo van los proyectos, si necesitan ayuda, cuándo los vamos a terminar y este tipo de cosas. El caso es que en la reunión pasada, uno de los compañeros dio un anuncio. Él anunció que iba a renunciar, que trabajaba hasta el fin de mes. Por consiguiente, el jefe dijo que iba a haber una vacante abierta. Y nos preguntó que si conocíamos a alguien que tuviera experiencia diseñando sistemas de protección contra incendio, que por favor le dijeran que estaban buscando gente para trabajar. Pues como ustedes saben, yo soy nuevo en la empresa, llevo aproximadamente 8 meses, pero a mí me gusta moverme en la red, es decir, en internet, y tengo un buen perfil de LinkedIn. Ahí yo tengo mi perfil como ingeniero y tengo muchos contactos. Entonces yo decidí colocar una publicación diciendo que en mi empresa estaban buscando un diseñador de protección contra incendio. Yo lo hice con el ánimo de ayudar, ya que en la empresa necesitaban a alguien. Coloqué la publicación y a sorpresa, las primeras palabras que recibí fue un correo electrónico de parte de mi jefe diciendo que esa publicación tenía un error en las normas. Yo estaba asustado porque el jefe nunca me envía un correo. Y no estoy hablando de mi jefe inmediato, estoy hablando de el jefe mayor, del gerente general. Me envió un correo diciendo que él había visto la publicación y que estaba mal hecho. Primero que todo, las normas estaban incorrectas. Segundo, yo no había pedido permiso para publicar eso, ya que estaba colocando el nombre de la empresa. Eso me lo envió por un correo electrónico. Yo quedé asustado, no sabía qué hacer. Inmediatamente lo que hice fue responder el correo diciéndole que por favor me disculpara, que mi intención era ayudar y que no sabía que estaba mal.
Él respondió el correo diciendo que no lo tomara por el lado malo, que simplemente quería corregir la norma que estaba mal. Cuando yo digo la norma, es que nosotros como diseñadores tenemos normas que debemos seguir, estándares. Y esos estándares tienen números. Por ejemplo, el estándar australiano 1991. Y mi error fue colocar esos números incorrectos. Al final lo que hice fue quitar esa publicación de mi perfil. Y la conclusión de esto es que por salir de Redentor salí crucificado. Apréndanse ese refrán. Por salir de Redentor salí crucificado. Esto significa que por querer ayudar, antes me regañaron. Pero esa no fue la razón por la que me suspendieron. Esa es la buena noticia. Lo que pasó fue que por la pandemia, por el COVID, el gobierno de aquí de Australia se dio cuenta que las obras, los sitios de trabajo en la construcción estaban propagando el virus, ya que había muchos trabajadores que tenían diferentes obras alrededor del estado. Entonces viajaban de un lugar a otro con permisos de trabajo, pero estaban propagando el virus. Lo que hizo el gobierno fue poner vacuna obligatoria para el sector de la construcción. En otras palabras dijeron, o se vacunan o se van para la casa. Y aparte de esto cerraron los caspetes, que son los lugares donde la gente de las obras comen, los trabajadores de la construcción comen o fuman o toman un descanso. Lo cerraron porque era un foco de propagación del virus. Y aquí los empleados de la construcción tienen un poder muy grande. Ellos empezaron a protestar, no sé si lo vieron en las noticias, empezaron a protestar y se fueron a protestar directamente al sindicato. El sindicato es una alianza de trabajadores que vela por el bienestar de los trabajadores. Y fueron ellos a protestar al sindicato diciendo que no están haciendo nada, que ellos no hicieron nada en contra del gobierno para parar la vacuna obligatoria. El punto es que estas protestas empezaron a escalar. La policía tuvo que empezar a detenerlas. Y por causa de estas protestas, el gobierno de acá de Victoria, del estado donde yo estoy, decidió cerrar todos los sitios de trabajo de construcción por 2 semanas. Y por ese motivo fue que fui suspendido 2 semanas en el trabajo. Sin embargo, esas 2 semanas fueron sin pago, la empresa no me pagó, pero aquí es donde viene mi reflexión y algo que me parece muy bueno recalcar, y es que el gobierno acá tiene subsidios y para las personas que fueron afectadas nos dieron un subsidio semanal de $560 americanos aproximadamente. Y para mí esto fue increíble porque en Colombia y en Latinoamérica nosotros no tenemos estos subsidios. En Colombia lo que toca hacer es busque una manera de hacer dinero, invéntese un negocio, haga una rifa o alquile una pieza. Uno se la tiene que rebuscar en Colombia.
Mientras que en estos países del primer mundo como Australia, donde yo estoy, el gobierno puede manejar bien el dinero y tiene suficiente dinero para dar estos subsidios, que son subsidios buenos. Son subsidios buenos. También a raíz de que la vacuna del COVID se volvió obligatoria, todos los trabajadores de la construcción tienen que estar vacunados. Para mí esto no es problema porque yo estoy de acuerdo con las vacunas, pero también es algo que me pone a pensar cómo un gobierno obliga a las personas a hacer algo. Puede que sea algo razonable, pero es algo que me pone a pensar cómo los mandatarios pueden obligarnos a hacer cosas que de pronto no queremos. El punto es que la semana pasada tuve la segunda dosis de la vacuna. No tuve síntomas. En la primera dosis sí tuve síntomas. Me sentí como si tuviera un resfriado, dolor de cabeza. Pero con la segunda me sentí bien. Y ya esta semana volví al trabajo. Y otra vez trabajando normal. Entonces, agradecido porque a pesar de estar suspendido por 2 semanas, ese subsidio me ayudó a sostenerme aquí en la casa, a pagar las cuentas, a comer, a pagar el arriendo. Y otra cosa que es muy importante y que yo aprecio mucho de la cultura colombiana, de la cultura latina, es que cuando fui suspendido, le dije a mi tío y a mi mamá que había sido suspendido. Y mi tío inmediatamente me consignó dinero desde Colombia acá. Yo no le pedí, él me dijo, a él le envié un dinero. Y mi mamá también me envió dinero desde Colombia. Que en realidad si uno hace la conversión no es suficiente acá, pero es la intención lo que vale. Ese sentido de familia, el sentido de uno ayudar, dar lo que pueda para ayudar a otra persona. Que en realidad ese dinero me ayudó para completar, para pagar algunas cuentas acá. Y es algo muy bonito porque uno aquí se da cuenta que hay gente que tiene mucho dinero, familias con mucho dinero, pero son muy tacañas, egoístas. Entre más dinero tienen, más dinero quieren tener y no comparten. En cambio, personas que tienen lo suficiente comparten lo poco que tienen. Y yo creo que esto es importante. No es cuánto uno tiene, sino cuánto uno puede compartir. Y algunas personas dicen, yo voy a empezar a donar o voy a empezar a compartir cuando tenga más dinero. Así no es. Usted puede tener poco dinero, pero incluso sobre ese poco dinero puede compartir. Como les digo, no es cuánto dinero tengan, sino cuánto dinero pueden compartir. Y estoy seguro que un poco no les va a impactar la vida de cada uno. Eso es lo que yo pienso y lo que aprendí de estar suspendido en el trabajo. Agradecido porque estoy aquí en Australia y pues ese subsidio me ayudó. Y uno se da cuenta que en Sudamérica y en Colombia uno realmente la tiene que luchar y eso es lo que lo forja a uno como persona, le ayuda a tener más resiliencia, le ayuda a tener a uno más capacidad para afrontar este tipo de situaciones. Por eso ustedes saben que el lema de este podcast y que siempre me gusta decir es persistir, insistir, nunca desistir. Porque uno aprende eso allá en Latinoamérica. Uno intenta y sigue. Y sigue. Y la vida a veces le da a uno duro y lo apachurra,
lo pone a uno cabizbajo, pero uno se tiene que levantar y seguir para adelante. Y yo creo que eso es algo que tenemos nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica y en Colombia. Y es que nosotros somos echados para adelante, berracos, y que siempre buscamos una solución. Entonces, muchachos, cuídense mucho, recuerden que es no cuánto tienen, sino cuánto pueden dar. Ahora que ya viste este video donde te conté por qué fui suspendido en el trabajo, lo que debes hacer es irte a este video donde te hablo acerca de cómo es ser gay en Colombia. Con esta historia lo comprenderás. Entonces dale aquí y nos vemos en este video.